Capítulo 28. Inspiración súbita. Una idea relampaguea en nuestra mente. Una inspiración súbita nos despierta de un sueño profundo. De repente alguna idea, algún aspecto de nuestras vidas se enfoca claramente. Somos todo el cuadro se vuelve nítido. Entonces cae la cortina oscureciendo nuestra visión, nuestra percepción y nos apresuramos a crear las conexiones mentales necesarias con la esperanza de retener algo de la esencia de la inspiración. A veces podemos captar una buena parte de ella, mientras que otras veces tenemos la suerte de solo retener una pálida remembranza de lo que apenas hace segundos era una certeza absoluta. ¿Cómo puede ser que, en un momento dado, algo sea de una certidumbre absoluta, y en el siguiente apenas un recuerdo pálido? Las ideas repentinas son expresiones del infinito, una visión breve de nuestra satisfacción única y completa que llevamos con nosotros mismos desde que nacemos hasta nuestra muerte, e incluso aún más allá. Son regalos, y como todos los regalos, solo pueden ser apreciados por aquellos que los merecen. Los vistazos que se queden con nosotros son los frutos de nuestra restricción previa por la cual aliviamos el pan de la vergüenza. Cuando no nos hemos preparado para recibir el regalo de esta visión, una instalación ilusoria de 7 sefirot se impone, creando así una situación en que se dice que el relámpago de la luz es atraído hacia abajo. Esto significa que es atraído y sometido a la influencia de la cortina. El filamento. En nuestra discusión del filamento de un foco de luz, aprendimos que el polo negativo y no el polo positivo inicia todos los circuitos de energía. La línea establece contacto con el círculo, creando así la condición circular necesaria para que se revele la luz. El circuito que resulta satisface tanto al deseo de recibir de la línea como al deseo de compartir del círculo. El resplandor del foco de luz se determina solo por el tamaño del filamento. La corriente es la misma, no importa con cuál aparato se conecte, ya sea un aparato de aire acondicionado que requiere mucho, o un foco de luz de 5 vatios cuyo consumo o deseo es pequeño. De la misma manera en que un foco produce únicamente la cantidad de luz de que sea capaz su filamento, así también nosotros solo podemos manifestar aquella cantidad exacta de luz según nos permita revelar la capacidad de nuestro filamento. Nuestra capacidad de restricción, de nuestras vasijas circundantes interiores. La ilusión. Desde la perspectiva cabalista, lo que es infinito y eterno es lo verdadero, y todo aquello que es finito, incluyendo nuestro mundo y todo lo que forma parte de él, es ilusión. Nuestras vasijas circundantes son, por naturaleza, infinitas, eternas. Contrariamente, nuestros cuerpos son finitos y, por lo tanto, se dice que son parte de la ilusión. Los cuerpos van y vienen, pero lo que es real, las vasijas circundantes infinitas, se perpetúan. ¿Cómo puede considerarse perfecto al hombre, a este ser mentiroso, violador, asesino, ladrón, atracador y saqueador? Prisioneros como somos de las apariencias y de la lucha mundana cotidiana por la sobrevivencia, es difícil imaginar y, menos aún aceptar, los conceptos que sostienen que el hombre, a pesar del sinnúmero de errores, defectos y enfermedades, en lo profundo de su ser, es una expresión de la perfección primordial. El Tzimtzum creó un espacio, un vacío entre nuestro aspecto físico ilusorio, finito, y nuestra naturaleza verdadera circular infinita. Este espacio, esta brecha,
La ilusión causada por la cortina en las 7 sefirot inferiores oculta la perfección de nuestra existencia. Cuando nosotros, los emanados, negamos la beneficencia incesante de la luz, elegimos que siempre existiera la cortina entre el aspecto ilusorio, referente al cuerpo, y el aspecto verdadero, que se enfoca en el alma. Desde este momento nos es menester llenar el vacío de la ilusión que llamamos la cortina por medio de la restricción. De esta manera ganamos la bendición de la luz y a la vez aliviamos nuestro propio pan de la vergüenza. Nuestros cuerpos, estas líneas de limitación y todo este mundo de la resistencia y de la revelación nos proporcionan un juego de circunstancias por medio de las cuales podemos enmendar, por así decirlo, nuestras constituciones finitas. Las condiciones físicas y mentales, las condiciones que padecíamos, son aspectos de la cortina, es decir, obstáculos. Sí, pero también son oportunidades para la corrección, el ajuste kármico. El aspecto verdadero de nosotros mismos, el aspecto eterno, aunque oculto, es perfecto en cada detalle. Todo lo demás es una ilusión. El espacio negativo. Ya aprendimos que las 10 sefirot de la corona Keter circundan o causan la cabeza, o sea, las 3 primeras sefirot de la corona de la línea. La cortina que se sitúa inmediatamente por debajo de Binah, la tercera sefirá de la línea, se divide entre las 7 sefirot inferiores y las 3 superiores, y de esta manera impide que la corona de los círculos de naturaleza infinita se fusione con las 7 sefirot inferiores finitas. La cortina y su deseo de recibir inherente se encuentran plenamente activos en las 7 inferiores, pero no es así en las 3 superiores. Esto causa que se forme una brecha o espacio en cada una de las sefirot circulares. Muchos estudiantes, al ser presentado este punto, preguntan cómo es posible que nuestras vasijas circundantes interiores, las cuales dícense ser una expresión de nuestra perfección primordial, pueden contener en sí mismas la presencia de este espacio negativo. El espacio negativo que se encuentra en las sefirot circundantes no es una imperfección contenida en las sefirot mismas, sino más bien un aspecto de la línea misma. El espacio vacío que se encuentra en la línea y que llena la cortina es firmemente establecido en las 7 sefirot inferiores de la línea, pero no así en las 3 primeras. La situación creada cuando la línea hace la conexión con el círculo es tal que la brecha o el espacio de la línea se transfiera a las sefirot circundantes. Esta situación crea un estado en que existe la ilusión de un espacio o brecha en cada sefirá circular, al mismo grado en que la línea transfiere el espacio negativo a las vasijas circundantes. Las clipot. La palabra pecar se deriva del concepto de omisión. Pecar es ignorar intencionalmente lo que sabemos es correcto, en favor de lo que sabemos que es equivocado. Las clipot son producto únicamente del aspecto lineal de la creación, la línea, y no tienen en absoluto nada que ver con el aspecto circular, la luz que todo lo abarca. No existe el mal, ninguna duplicidad de la línea de la creación. Nunca lo hubo y nunca lo habrá. Sobre este punto en particular, la Kabbalah difiere de muchas de las demás enseñanzas espirituales, ya que ella no reconoce a la maldad como una fuerza separada, sino más bien como un aspecto del deseo que surge por un descuido intencional de la luz de la creación.
El Zohar expresa la perspectiva de que el espacio ilusorio que separa al emanador de lo emanado crea una condición por medio de la cual puede manifestarse las clipot, o sea, la maldad. Sin embargo, la luz, cuya única intención es compartir el gozo puro y la beneficencia incesante, no tuvo la menor intención de permitir que su beneficencia infinita fuera transferida a nada que no fuera objeto del propósito original para el cual fue destinada, o sea, la restauración de la luz a las vasijas circundantes. Las inteligencias energías conocidas por el nombre de clipot, las cáscaras que compenetran esta fase de la existencia son, en realidad, ocultamientos u omisiones de la luz. Cuando el Creador se retiró para permitirnos el libre albedrío sobre nuestro deseo para así aliviar el pan de la vergüenza, se creó una brecha, un vacío entre sí mismo y lo emanado. Este espacio negativo permitió que entraran las clipot, un producto del abuso premeditado por parte de la vasija, es decir, el hombre, de la fuerza infinita de vida de la creación. La clipá, o la maldad, es una vasija malversada, en la cual no existe ningún aspecto del deseo de compartir, un hoyo negro que conoce solo el deseo de recibir para sí mismo. La luz posee un solo deseo inofensivo, que es restaurar la iluminación a las vasijas circundantes, pero la vasija interceptora, la clipá, capta la luz y así impide que cumpla con su propósito infinito. Así es como la clipá se vuelve una fuerza negativa, animada por la omisión activa y obstinada de la vasija, es decir, el hombre, de lo que él sabe ser la verdad. El espacio. Al presentar el concepto que ahora examinaremos, a menudo surge cierta confusión, puesto que viene a contradecir toda constitución científica, filosófica y matemática, y se opone vigorosamente a todo lo que se podría considerar normalmente como lógico y de sentido común. El espacio, la separación mental, emocional y física entre las personas, la distancia entre los objetos, aún el aparente vacío infinito que existe entre las estrellas y los planetas. Todo es ilusión. Según la Kabbalah, no existe ninguna limitación en el mundo real y verdadero, ningún tiempo, ningún espacio, ninguna fricción ni gravedad alguna, únicamente la presencia eterna del Or En Sof. Así que el espacio desde la perspectiva cabalística es una ilusión, no obstante, una ilusión necesaria. En un capítulo anterior presentamos el axioma cabalístico que afirma que la sefirot de los círculos, cuya naturaleza es infinita, no contiene ninguna fase de la cortina, de no ser el espacio ilusorio transferido a los círculos por el intermediario de las 7 sefirot inferiores de la línea. La ilusión del espacio en nuestras vasijas circundantes no tiene nada que ver con la luz infinita misma. Del lado de la cortina donde se encuentra la luz, las 3 primeras sefirot no experimentan ninguna disminución de la abundancia infinita de la luz. La línea impone una limitación sobre el círculo, pero solamente desde el punto de vista de lo que se encuentra al lado oscuro de la cortina. Solamente las 3 primeras sefirot de la línea se asemejan y poseen una afinidad total con todas las 10 sefirot circundantes que componen nuestra inteligencia y energía primordial infinita. Por ende, se dice que las 3 primeras sefirot son circundadas o causadas por todas las 10 sefirot de los círculos, mientras que las 7 inferiores se dice que son atraídas hacia abajo, hacia la sombra de la cortina. No obstaculizadas por la fase de la cortina que impide a las 7 inferiores, las 3 primeras, o cabeza de la línea, están en acuerdo total con todas las 10 sefirot circundantes, y por lo tanto,
son capaces de una comunicación instantánea con el aspecto circular de la existencia que engloba y abarca todo. Las vasijas circundantes poseen la capacidad potencial infinita de revelar la luz más. Sin embargo, a la vez que se restaura la iluminación en ellas por medio de las vasijas lineales, también participan de la ilusión de imperfección causada por la misma deficiencia, el espacio que se manifiesta en la línea. Así es que, entre la última fase de la corona de los círculos y la primera fase de la sabiduría de los círculos, y así sucesivamente por las 10 subdivisiones, encontramos un espacio, un vacío que, aunque ilusorio en cuanto se refiere al aspecto infinito, es demasiado palpable en todo lo referente a la condición humana como ésta existe en su cuarta fase. Ahora bien, de esto se desprende el hecho de que nuestro ser circular e infinito posee la capacidad potencial de encontrarse en comunicación constante e instantánea con todas las fases de la fuerza de vida universal, mientras que las 7 sefirot inferiores, o sea, nuestra presencia física, caen bajo la influencia de la cortina que se encuentra firmemente establecida por debajo de la cabeza de la línea. Este espacio en las 7 sefirot inferiores, sin embargo, nos impide experimentar nuestra verdadera relación unificada con el mundo y con el cosmos. Además, no nos permite penetrar el vasto caudal de conocimiento que yace oculto por debajo de las apariencias negativas de nuestra existencia finita. Nosotros somos compuestos de infinitas variaciones de este tema de 10 sefirot, donde las 7 inferiores no tienen ninguna afinidad con las 3 superiores. Así que, mientras descubrimos que el aspecto infinito, real y verdadero de la humanidad tiene la capacidad potencial para unirse con el círculo, viajar por el espacio-tiempo, practicar telepatía y proyección astral, aún visitar pasadas encarnaciones, las 7 inferiores, separadas de las 3 primeras infinitas, no poseen semejante capacidad, a no ser que el pan de la vergüenza se alivie por medio de una acción de restricción. La separación de un ser amado o de un amigo muy querido bien podría ser una experiencia sumamente traumática para algunos, mientras que para otros resultaría una sencilla inconveniencia. Después de una separación de un año, algunas parejas tienen la impresión de estar en presencia de un extraño, mientras que otros vuelven a tomar el mismo ritmo de su amistad, por así decirlo, sin perder un solo compás. La diferencia no está en grados diferentes de cariño. La interpretación cabalística de este fenómeno es que mientras mayor sea el sentimiento de pérdida, mayor influencia tiene la cortina sobre ellos. Cuando pedimos un método por el cual aliviar el pan de la vergüenza, asumimos la responsabilidad de revelar la luz. Solo al crear la ilusión de separación entre emanador y emanado, se volvió posible retener la ilusión de separación necesaria para que lo emanado aliviara el pan de la vergüenza al restablecer la conexión con la luz. Por medio de la restricción podemos cerrar la brecha en las 7 sefirot inferiores y aminorar así el espacio mental y emocional entre nosotros y los demás. Además, debido a que el Or En Sof no conoce ninguna separación, ninguna frontera, se hace posible que nuestras vasijas circundantes infinitas, que son parte del sinfín, se unan con la luz infinita de la creación para atravesar así infinitos años luz de espacio ilusorio en un salto único instantáneo de la conciencia. El espacio ilusorio entre las 3 primeras y las 7 inferiores no solo causa la enajenación personal, sino también la separación que sentimos con respecto a la Tierra y al cosmos. Desde la perspectiva cabalística, la luz es eterna, todo lo compenetra y es inmutable, mientras que la separación, el espacio y la distancia, siendo de naturaleza temporal, puesto que se modifican según son percibidos, dícense ser ilusiones. En el mundo verdadero, el En Sof
No hay lugar para el espacio negativo, ya que la separación solo es característica del mundo de la ilusión. La ilusión del espacio fue heredada por nuestras vasijas circundantes para permitirnos la oportunidad de absolver el pan de la vergüenza, al revelar la luz por medio de la restricción. Nuestra capacidad de restaurar esta iluminación infinita depende única y exclusivamente del grado en que podamos trascender la limitación, el espacio, la ilusión de la negatividad, que es la cortina. La Kabbalah nos proporciona un método por el cual volvemos a establecer la conexión entre las 7 sefirot de la línea y las 10 del círculo. La línea es el canal por el cual restauramos la luz en nuestras vasijas circulares. Por un régimen de resistencia bien moderado, cerramos el espacio entre lo finito y lo infinito. En efecto, exprimimos el espacio entre nosotros y la naturaleza infinita del universo. Esta acción restrictiva, conocida en la Kabbalah como la purificación de la cortina, es el método por el cual la influencia de la cortina se vuelve cada vez menos densa, nulificando así la carga de su influencia negativa. El estudiante de la Kabbalah debe estar consciente, sin embargo, que puesto que la cortina continuamente se restablece, aquellos que buscan aminorar su influencia oscurecedora tienen que trabajar con asidua diligencia para revelar la luz, porque este es el método por el cual la ilusión del espacio se reduce entre nuestros aspectos finitos e infinitos, haciendo posible la unión con el círculo de la creación. La transferencia. Ahora falta entenderse que debido a que la línea alimenta el círculo, por así decirlo, el círculo se mantiene en un estado de no revelación hasta que recibe la acción de la línea. Es razonable y correcto asumir que el espacio negativo, la cortina que es un aspecto inherente de la línea, debe ser transferida al círculo. Por ende, puesto que el espacio de la línea es transferido hacia las vasijas circundantes, los círculos o vasijas circundantes aparentan tener el mismo aspecto negativo igual a la línea, cuando en realidad son deficientes e imperfectos. Solo el grado que la línea es incapaz de restaurar en ellas la iluminación completa. La luz de las vasijas circundantes no puede restaurarse por completo por medio del proceso creativo limitado de la línea. La luz, siendo de naturaleza infinita, jamás puede ser enteramente satisfecha por lo que es finito. Aún así, toda la iluminación recibida por las vasijas circundantes tiene que manifestarse como resultado de la acción de la línea, y esta es la razón por la cual nuestras vasijas circundantes parecen tener la misma deficiencia que las líneas que la sefirot de la línea, cuando de hecho son ellas mismas perfectas. Por la única razón que parecen tener un defecto es porque heredaron el espacio de la línea, junto con su influencia negativa, la cortina. Los circuitos, la gravedad, la fuerza motivante primordial de la Tierra, nos proporciona amplia prueba de que la inteligencia-energía esencial de esta cuarta fase, Malhut, es el deseo de recibir para sí mismo. La inteligencia-energía universal, el Creador, por el contrario, posee una sola aspiración, la de compartir. Estos dos aspectos del deseo parecen oponerse a primera vista, pero al observarlos más profundamente, percibimos que su dualidad universal sirve a los mejores intereses equilibrados de ambas fases de la existencia, porque la separación de estas dos fuerzas opuestas impide que esta cuarta fase retorne a la condición unificada que existía
antes del Tzimtzum. La fusión de estos dos aparentemente opuestos aspectos se llama un circuito, y, ya sea que hablemos de los polos de una pila eléctrica, del filamento de un foco de luz, o de la revelación de la luz circular de la creación, esta condición circular tiene que cumplirse en cada manifestación de energía. En realidad, es hasta cierto punto erróneo decir que los opuestos se atraen. La oposición entre estas fuerzas naturales es, como lo es todo en este mundo, una ilusión. La inteligencia-energía universal es circular. Nació de un círculo y a un círculo retornará. Puesto que no existe ninguna oposición inherente en el emanador, ningún espacio, ningún vacío y por lo tanto ninguna oportunidad para que el deseo de recibir o la negatividad se entrometa, puede considerarse que la atracción de los opuestos, a pesar de ser fácilmente observable en esta fase de la existencia, representa una condición artificial e ilusoria de un circuito momentáneamente desconectado. El En Sof, la inteligencia-energía infinita del universo, es eterna, más allá aún del continuo de espacio y tiempo, y por lo tanto aquello que es momentáneo, incluso la atracción de los opuestos, no es sino una ilusión. De hecho, los opuestos sí se atraen, pero solamente en el mundo físico, que en sí es una ilusión. En el mundo verdadero, el mundo incambiante, circular del Or En Sof, los opuestos no existen. Dentro de esta cuarta fase, lo nuestro, se puede considerar a los polos positivos y negativos de un imán como prueba de que los opuestos se atraen. Sin embargo, al permitir que los dos imanes se junten, estableciendo así la conexión entre ellos, se crea una condición circular, un circuito, y como por arte de magia, las polaridades desaparecen. La razón de esto, desde la perspectiva cabalística, es que al completarse el círculo se vuelven a establecer la verdadera condición universal. Cada uno de los aspectos del deseo necesita del otro para poder satisfacerse de manera única. Ninguna fase de la dicotomía aparente puede descansar hasta que se vuelva a establecer la conexión con su contraparte. Ninguno puede encontrar la consumación verdadera hasta que de nuevo se entremezcla como un aspecto no diferenciado de la fuerza unificada de la cual es un aspecto. La convicción firme del cabalista de que la satisfacción o consumación siempre precede al deseo lo conduce a muchas conclusiones que son contrarias a los preceptos científicos, supuestamente lógicos y opuestos al pensamiento racional. El cabalista ya sabe que la verdadera naturaleza del universo es circular y que, por lo tanto, toda separación, toda expresión de la finitud es necesariamente ilusión. Además, puesto que no existía ningún espacio previo y por lo tanto no hubo lugar alguno para la negatividad en el En Sof antes del pensamiento de la creación, así tampoco puede existir ningún espacio, ninguna separación en este mundo, de no ser aquel que es ilusorio. Porque la única diferencia entre antes y después del Tzimtzum, el entonces y el ahora, es que la restricción creó una condición en la cual la vasija dejó de estar consciente de su conexión con la luz. Así que descubrimos que nada en absoluto cambió después de la restricción, de no ser la perspectiva de los acontecimientos de la vasija. En otras palabras, el Tzimtzum, por razones bien establecidas, nos cegó a la condición circular verdadera del universo, pero la restricción no alteró en lo más mínimo la naturaleza sin tiempo y sin espacio de la luz de la creación, únicamente de nuestras percepciones finitas y por lo tanto imperfectas de ella.
Antes del Tzimtzum, el estado primordial universal era un circuito completo, y por lo tanto la misma condición debe prevalecer hoy, ya que, como a menudo se escucha, la luz nunca cambia, es eterna, sin tiempo y perfectamente quieta. ¿Cómo puede ser que la luz infinita se vuelva repentinamente finita? La respuesta es que tal cosa es imposible. La luz aún brilla en toda su gloria infinita. La única diferencia es que la ilusión de la separación, la cortina, inherente a esta cuarta fase, nos ciega a su majestad infinita. Por lo tanto, concluye el cabalista, la consumación circular se incluye en todos los aspectos de la dicotomía universal aparente, y la idea comúnmente aceptada de que los opuestos se atraen es, al nivel universal, realmente una ilusión. En otras palabras, el circuito está completo. Ahora bien, aun cuando esta revelación pueda servir al cabalista en cuanto se refiere a su percepción conceptual de la realidad, en sí y por sí solo, no ofrece mucho en cuanto a disipar los problemas y las dificultades de la vida fragmentada que nosotros, seres finitos como somos, debemos llevar. Así, aunque sea verdad que la condición universal es circular, nosotros como seres finitos todavía debemos salir adelante con nuestra existencia lineal. Cuando el emanador se retiró, creó la ilusión de un vacío, una brecha, un espacio donde antes ninguno existía. Este espacio negativo, la cortina que nos permite la oportunidad de ejercer la restricción por voluntad propia y así establecer un circuito de energía al disipar el pan de la vergüenza, debe continuar siendo parte integral de esta cuarta fase ilusoria de la creación, hasta el momento en que el gran circuito de la existencia se restablezca nuevamente, como un todo integrado y unificado. El cabalista busca operar en un nivel consciente de restricción para mantenerse siempre con la afinidad de la luz. Esto es lo que quiere decir el concepto circular. Al crearse un circuito de energía por medio del proceso de unión por deflexión, se establece un circuito de energía que no solo sirve al propósito de compartir de la luz, sino que también revela su propia y única satisfacción y consumación. El cabalista logra así la afinidad con la luz del sinfín. Al completarse el circuito, nos completamos nosotros mismos.